Bueno, voy a aprovechar de presentarme antes de que llegue Felipe. Mi nombre es Alejandro Garrido, soy abogado de acá de la zona, de la séptima región. No sé si ustedes serán de por acá también, don Ricardo. Yo estudié Derecho en la Universidad de Talca. Desde que éramos estudiantes de pregrado con Felipe, mi colega, tuvimos interés por el derecho del trabajo. Nos fue bien en la universidad en esa materia, siempre estuvimos cercanos a los congresos, especialmente a las materias de derecho colectivo, todo lo que tiene que ver con sindicatos. Entonces, sabemos más bien lo interesante del tema y más las instituciones las manejamos. Actualmente yo me dedico a ejercer de manera independiente la profesión, tramito de todo, no me limito solamente a un ámbito. Y bueno, acá está mi colega que va a aprovechar de presentarse también y explicarle a qué se dedica él. Ya, hola, buenos días. En primer lugar, lamento el breve retraso, producto de una llamada inesperada que tuve que contestar. Bueno, me presento, soy Felipe Burgos, abogado también. Yo en específico me dedico al trabajo, a la asesoría sindical y al derecho laboral. Y exclusivamente bajo esa óptica es que solamente desde el estudio en el cual trabajo y me he desempeñado en todo este tiempo, me dedico exclusivamente a la defensa de trabajadores y trabajadoras. Nosotros no defendemos empresas y eso y en ningún caso, o sea, no lo he hecho durante todo el ejercicio de mi profesión. Llevamos ya varios años acá en esta oficina trabajando, por lo menos yo llevo trabajando, ya voy por mi cuarto año de trabajo al interior de esta oficina. Don Un gusto, Felipe. Por acá Ricardo Arellano, dirigente sindical igual. Mucho gusto. Los días compensatorios son aquellos en los cuales se establece, de hecho, hay que tener ojo, porque hay distintos tipos de días compensatorios. Lo conversábamos con don Juan la otra vez. Los días compensatorios son aquellos que, aparte del descanso, y de la indemnización que se les tiene que dar, según los sistemas de turno y además de lo que establece la ley y los distintos dictámenes que ha establecido la Dirección del Trabajo, ustedes tienen derecho a que se les compense, ¿ya? Por haber trabajado en determinados días cumpliendo ciertos requisitos. Bajo esa óptica es importante tener en consideración de que ante el incumplimiento del pago de estos días compensatorios, por ejemplo, tenemos la resolución 1185 del 2016, del 2006, perdón, en la cual que es sobre la distribución de la jornada, y además de eso, eh, tenemos otros dictámenes que de hecho don Juan ahí ha hecho un gran trabajo al respecto, como al identificarlo. Eh, Ante esta situación tenemos entendido de que a ustedes no se les paga lo que corresponde por estos días compensatorios, ya que son, eh, deberían pagarles por trabajar domingos o feriados, ya. Porque, por ejemplo, ustedes como trabajan en sistema de turno, y de hecho, es más, hay otros dictámenes que lo busqué el otro día, en el cual ustedes, si por ejemplo prestan funciones directas y de asesoría a la gente, hay algunos dictámenes nuevos, a jurisprudencia nueva, en la cual señalan que ustedes también deberían pagarle como en el sector comercio. ¿Qué significa eso? 2 domingos libres por mes más 7 domingos adicionales al año, ¿ya? Entonces, por eso les digo, los días compensatorios, por decirlo así, es una gran forma en la cual a ustedes se les devuelve, se les reintegra producto del trabajo en determinadas condiciones. Entonces, ahí después tenemos que dar el paso de revisar cada uno de sus contratos o sus formas de contratación, los sistemas de turno que existen y ante cuál de estas fórmulas de compensación nos encontramos, ¿ya? Para eso es necesario accionar judicialmente, para poder demandar el cobro de todo el tiempo que ustedes han trabajado. Ojo, ante eso existe la prescripción. La prescripción en derecho laboral es de 2 años. Entonces ustedes podrían cobrar hacia 2 años hacia atrás. ¿Cuál es el tema? Como todavía ustedes siguen trabajando, no están perdiendo el tiempo, o sea, por decirlo así.
¿Por qué? Porque hay veces que si a ustedes termina la relación laboral, dejan de vengarse estos días compensatorios, ustedes, como va a ir pasando el tiempo, van a ir perdiendo los más antiguos. ¿Ya? Además de esto, se realizan ante estos montos tienen que pagarse reajustes de intereses, porque el valor de la vida ha aumentado, entonces el valor del día ya no es lo mismo que hace 2 años atrás, ¿ya? Entonces eso también se solicita. Para eso es necesaria una demanda de cobro de prestaciones laborales con respecto a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que quieran ser parte de las demandas. eh, y luego los plazos, y explicarles brevemente el procedimiento. Se presenta la demanda, como existe una relación laboral vigente, no estamos perdiendo los plazos, y de hecho, además, producto del estado de excepción constitucional en el que nos encontramos, los plazos se encuentran suspendidos hasta el 31 de este mes, si es que termina el estado de excepción constitucional, y en el caso de que termine, empiezan a correr de nuevo después de 50 días. ¿Ya? Si no ocurre eso, si es que se alarga, podemos presentarlo cuando sea. Lo ideal es avanzar y bueno, es un tema de estrategia que tenemos que desarrollar en conjunto para ver cuándo vamos a presentar estas demandas. ¿Ya? Dicho eso, brevemente le explico el procedimiento. Presentamos la demanda, entonces, dentro de los plazos que ya les acabo de explicar. Luego de presentar la demanda, tenemos una audiencia preparatoria en la cual nosotros tenemos que acompañar las pruebas, ofrecerlas. Tenemos que ofrecerle al tribunal cuáles son las pruebas que vamos a hacer, de las cuales nos vamos a hacer valer, cuáles van a ser los testigos que nos vamos a hacer valer. Y luego de eso, la empresa también va a hacer lo mismo. Las empresas, el tribunal insta a llegar a un acuerdo. Si es que no se llega a un acuerdo, nos vamos a audiencia de juicio, que se puede fijar un mes después. ¿Ya? En esta audiencia de juicio se rinden las pruebas, nosotros tenemos que rendir, o sea, tenemos que leer el documento, tenemos que interrogar a los testigos, para poder después de eso esperar una sentencia. Cuando termine la sentencia, cualquiera de las partes puede recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones, en el caso de que, de que se cumplan con ciertos requisitos establecidos por la ley. Después de eso, y en caso de que sea factible la nulidad y hay sentencia, existe el caso excepcional de que poder llegar a la Corte Suprema con una unificación de jurisprudencia. ¿Qué es la unificación de jurisprudencia? A grandes rasgos, la Corte de Santiago opina que sí, la Corte de Talca opina que no, entonces la Corte Suprema dice sí o no. Pero es cuando hay posiciones disímiles entre los tribunales superiores de justicia. Y también en el peor de los casos, si es que la empresa este momento no ha pagado, llegamos hasta este punto, y la empresa no quiere pagar, tendríamos que llegar a una cobranza laboral, que eso significaría que tendríamos que embargarle las cosas a las empresas para después venderlas y para de esa forma pagarles. ¿Ya? Eso es todo el procedimiento laboral, a grandes rasgos. Desde un punto de vista práctico, lo más posible que ocurra es que terminemos quizás en la audiencia preparatoria. O sea, presentamos la demanda y esperamos un mes, 2 meses, tenemos la primera audiencia e intentamos llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. ¿Ya? Es lo más probable, es lo mismo que los mismos tribunales solicitan, y además de eso se establecen sanciones para las empresas que son condenadas por el no cumplimiento de los feriados proporcionales, que es una sanción legal que es bastante interesante, producto de que esa sanción lo que hace es establecer de que las empresas que incumplan con estos derechos no pueden contratar con el Estado durante 2 años. Entonces, eso para las empresas, de guardia que muchas veces el Estado termina externalizando servicios, le puede generar grandes pérdidas económicas y la pérdida de cuantiosos contratos que prestan respecto con el Estado. Entonces, ese es el panorama en que nosotros nos movemos, ¿ya? O sea, ustedes tienen el derecho a los días compensatorios, debemos estudiar cuál es la modalidad a través de las cuales se les pague, producto de que va a depender del contrato de trabajo y de del sistema de turnos que tengan. Luego de eso se tiene que demandar y pasar por el procedimiento que previamente les señalé. No sé si es que existe alguna duda al respecto para poder
resolver de inmediato. Don Felipe, como para resumir, ¿me permite? Nosotros estamos peleando los días compensatorios que está reflejado en la resolución 1185 del año 2006, ¿cierto? La parte resuelvo, numeral 4, indica claramente que el trabajador, valga la redundancia, por laborar un día domingo, o en este caso un festivo, dice la resolución, debe tener un día adicional de descanso, donde la empresa debe dárselo o pagárselo. Y en la parte cuando dice pagárselo, hay un piso, ¿cierto? No puede ser cualquier dinero que diga la empresa, sino hay un piso, que el artículo 32 del Código de Trabajo, donde dice que cada hora tiene que tener un recargo de 50%, ¿cierto? Pero como dice solamente efectivo, la Dirección del Trabajo ha emitido distintos ordinarios, entre ellos el que siempre yo me aprendí bien, que el 5946 de diciembre del año 2016, donde se refleja ahí que por cada día feriado y domingo trabajado tiene el derecho a los días adicionales de descanso, o más nombrado como días compensatorios, por haber trabajado estos días, que se le puede dar o se le debe pagar. Entonces ese es como el resumen de lo que nosotros estamos exigiendo, porque está en la norma, ¿cierto? No se nos ocurrió a nosotros, está en una resolución emitida por la Dirección del Trabajo, y donde lo ha ratificado indistintamente en varios ordinarios a través del tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando, estamos firmes de lo que estamos peleando porque está normado. No se nos ocurrió, sino está claramente estipulado en varios documentos, ¿cierto? Ahora bien, dada esa circunstancia, entonces nosotros tenemos que hacer una demanda por prestación de servicio, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que pasarle a ustedes el medio probatorio, que serían los contratos de trabajo y los distintos liquidaciones de sueldo. Ese es como el medio que nosotros comprobamos que ninguna liquidación de sueldo dice pago de días compensatorios, a ninguno de nosotros se los da. Y en los libros de asistencia obviamente no está reflejado estos días de descanso adicionales, solamente están los días trabajados. Y la mayoría de los guardias o la gente que trabaja en seguridad tiene casi todos los turnos 4x4. Y en el año completo son prácticamente entre 24 a 26 domingos que nunca fueron cancelados. Como usted dice, don Felipe, muy bien, la empresa cuando cae feriado no paga, no hay problema, siempre lo cumple, pero no cumple nunca cuando son los domingos. Y eso nosotros es reflejo de esta instancia de nosotros poder hacer esta demanda de forma colectiva, ¿cierto? O grupal, con ustedes. Ahora eso es como para resumir lo que usted, una explicación muy clara, fue la que dio. Ahora, lo consiguiente, preguntarle a ustedes el tema de esto se puede sumar cualquier guardia, ¿cierto? No hay ningún problema. Aquí no estamos hablando de una empresa en particular, sino estamos hablando por los guardias, que la mayoría trabaja 4x4 y cualquiera puede participar de esta demanda grupal o colectiva y tiene esta misma jornada. ¿Cualquiera puede ser, don Felipe? Sí, o sea, en el sentido de que teniendo el derecho, por eso le decía que igual hay que revisar bien, porque aparte de estos 4 días, o sea, aparte de los que tienen 4x4 y tienen este feriado compensatorio por días domingos y festivos, además de eso hay otras modalidades de pago adicionales. O sea, no es solo eso, podemos conseguir aún más. A eso me refiero. Ok. Pero por eso hay que revisar situación por situación. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a esta situación, también hay que tener en consideración de que se demanda a la empresa. Entonces, lo ideal es poder armar grupos por empresas, por una facilidad de demandar. Entonces, si vamos a demandar a la empresa de Don Edson, la idea es que hagamos una pura demanda con todos los trabajadores de la empresa de Don Edson. Lo mismo en el caso de Doña Magdalena. Ahí lo importante es ir armando esos grupos e ir generando también, en base a lo mismo, quienes se van a ir haciendo cargo de cada uno de esos grupos, para el tema de la comunicación, la flujo de información y todo. La recopilación de documentos, que ahí es un gran importante, es de gran importancia para usted. ¿Ya? Entonces, eso, como les decía, pero si cumpliéndose con los requisitos que establece la resolución y revisando las otras situaciones que también se podrían llegar a cobrar, no habría inconveniente en que fuera cualquier tipo de trabajador. Por eso les decía, ojo con eso, porque por ejemplo, hoy día, se los digo, ayer salió una sentencia, o sea,
me enteré de una sentencia en la que, por ejemplo, los guardias de seguridad, que hoy en día, producto de la pandemia, están tomando temperatura afuera de un supermercado, por ejemplo, están tomando temperatura, están haciendo como control, están haciendo todo lo que tienen que hacer producto de estar afuera de un supermercado y que producto de los protocolos COVID se están exigiendo a esas personas, además de los 2 domingos libres, generan el sistema de 2 domingos libres en el mes y además de los 2 domingos libres en el mes, 7 domingos adicionales al año. Y eso se debería también pagar. Entonces, por eso les digo que hay que ir revisando bien en qué lugar están prestando funciones cada uno de los trabajadores y todo. Ahí, como desde un punto de vista práctico, nosotros lo que vamos a ir haciendo, bueno, ahí don Juan, usted se maneja en el trabajo en Excel, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, lo ideal es que vamos a ir generando planillas en Excel con ciertas preguntas y las vamos trabajando en conjunto para que así usted le hagan llegar esa información y podamos sistematizar más o menos en base a 4 o 5 preguntas que son importantes tener en consideración. Ok. Eso lo podemos ir viendo después con la finalidad de poder ir avanzando y articulando este trabajo. En base al mismo acuerdo marco, se establecen como qué elementos tienen que pagarse respecto a cada uno de los sistemas de turno. Entonces, por eso es importante tener en consideración, o sea, ¿es replicable la situación? Totalmente. El procedimiento va a ser el mismo todo, pero sí es importante tener en consideración de que hay otros elementos que se pueden demandar y cobrar, ¿ya? Y los guardias hacen esta demanda de prestación de servicio que es efectiva y es real, porque está debidamente documentada, estarían protegidos por la garantía de indemnidad, don Felipe, si es que no me equivoco, ¿cierto? ¿Usted Sí. podría hacer un resumen de qué es lo que es la garantía de indemnidad? Ya, miren, la garantía de indemnidad es una protección que se establece a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales que permite poder defenderse y establecer sanciones mucho más altas a las empresas que establezcan algún tipo de represalia a las y los trabajadores que se originen productos de algún tipo de acción tanto judicial o administrativa que haya realizado el trabajador o trabajadora. ¿En qué se traduce esto? Ya dicho desde una perspectiva legal, desde un punto de vista súper práctico. Si ustedes demandan a la empresa, ponen una denuncia en la empresa, sirven incluso de testigo para los trabajadores en caso de despido, a ustedes se les protege. ¿Ya? No es que tengan fuero, se les protege. ¿Y cómo se les protege? Aumentando importantemente su indemnización, ¿ya? En caso de que los llegasen a despedir. O sea, si ustedes los despiden, lo más seguro que va a ser por práctica, va a ser por necesidades de la empresa. Entonces, ustedes como los van a despedir por necesidades de la empresa, por decirlo así, le van a pagar todos los años de servicio y se demanda por el recargo del 30%. Pero como estamos hablando de garantía de indemnidad, además de que le paguen los años de servicio, el 30% de recargo, se les va a pagar un adicional que va de 6 a 11 meses de remuneración. Si es que llegaran a sufrir algún tipo de represalia por demandar o accionar judicialmente. Más Si la es que multa los de la llegasen a empresa. despedir, les pagan más plata. Más la multa de la empresa que podría llevarse, ¿cierto? Las sanciones que podría llevarse la Sí, empresa. no, sí. Sí, más sanciones que puede llevarse la empresa, en ese sentido, medidas reparatorias, todo eso se puede pedir, porque el procedimiento de tutela es amplio en ese sentido. Es más que nada, el derecho fundamental que se protege, lo que se intenta proteger es su derecho de defensa. Porque si ustedes reclaman algo y no tienen algún tipo de protección por reclamar, los van a echar, porque las empresas funcionan así. Aquí andamos con cosas. Entonces, esto intenta proteger a los trabajadores y trabajadoras y darles la posibilidad de defenderse, porque no van a defenderse si es que no tienen algún tipo de mecanismo que les proteja para ser defendidos, para la redundancia. Ya. Entonces, ese es como el mecanismo que funciona, ¿ya? Y por eso les decía también, ojo, porque esta misma demanda lo que hace también, se establece la sanción especial de que en el caso de incumplimiento de los dictámenes de la Inspección del Trabajo respecto a esta materia en particular, las empresas también perderían la posibilidad de poder desarrollar contratos con el Estado. Obviamente voy a editar muchas partes, ¿cierto? Voy a colocar las partes más precisas porque a veces nos desviamos un poco y todo, sino para que los videos sean más cortos, obviamente, y para hacer publicidad de este tema.
y poder agregar a más personas a este tema que es tan importante. Así que yo me despido, llegamos al final porque se está por apagar esto. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por todo. Gracias, Muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Sí. Muy bien. Adiós, Hasta luego. muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.